Buenos días, mi nombre es Armando Rivas. A continuación, la exposición del módulo 4 con respecto a los juicios de calificación de despido de derecho procesal laboral. Como primer punto tenemos el juicio de calificación de despido. Es el proceso jurisdiccional que se activa dependiendo de la estabilidad que ampara al trabajador, ya sea esta estabilidad general, absoluta o especial. Conlleva a una tutela del Estado específica de mecanismos de protección con la intención de prevenirla, limitarla e inclusive hasta prohibirla. Es así que se traslada este fin protector del derecho del trabajo al campo del derecho procesal. Cuando se impregna de mecanismos que se tratan de moderar las posibilidades del despido, de moderar o de disminuir, es de ahí que estos mecanismos de protección dentro del ordenamiento jurídico han dado al despido, dependiendo de la clase de estabilidad que el trabajador goza. Si se tratara de la estabilidad general o relativa, el órgano competente son los tribunales de especialidad, especializados en materia laboral, donde se prestó el servicio, donde se puso fin al mismo, donde se celebró el contrato, e inclusive dentro del domicilio donde reside el patrón. Según lo previsto en el procedimiento de estabilidad de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el juicio es un mecanismo de protección que el ordenamiento jurídico ha dado al despido, dependiendo si está o se encuentra ante un despido justificado o un despido injustificado, inclusive hasta un despido indirecto, que sin manifestar la voluntad de despedir, sencillamente se mejora al trabajador en sus condiciones de trabajo. Tenemos por otro lado el procedimiento, la oportunidad de la caducidad. Estos puntos constituyen el despido de un trabajador. Luego de que el patrono notifique la decisión de despedir a un trabajador, este solicita por el juez de trabajo el reenganche con el pago de los salarios caídos, en cuyo caso el trabajador puede retirarse justificadamente si logra que se decidiera el despido como injustificado, no teniendo interés en continuar laborando para el patrono que lo despidió injustificadamente como tal, teniendo derecho al pago de indemnizaciones que le corresponden como despido injustificado. En primera parte del artículo 89 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras le imponen al trabajador la carga de solicitar la calificación, no al trabajador, al patrono, la calificación de despido que ha sido objeto, cuando pretenda el reganche, sancionándole con la pérdida de ese derecho para el caso de no solicitarla, más no de los demás derechos que consagra la ley laboral. Por su parte hay que mencionar que la ley aumentó el lapso para que el trabajador ocurra para alegar el carácter de despido injustificado, de 5 a 10 días hábiles al respecto. La doctrina del Tribunal Supremo de Justicia ha sido moderada en establecer que el mencionado lapso de 5 días actualmente de 10 días, para solicitar dicha calificación es un lapso de caducidad, y tal criterio ha sido reiterado en diferentes y distintas decisiones. La solicitud de calificación de despido debe de contener los requisitos de cualquier pretensión que se intente ante los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución dentro de materia laboral, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los cuales, de no cumplirse, puede que el juez de la estabilidad laboral hacer uso de su facultad saneadora que le otorga la ley adjetiva de revisar la solicitud y en consecuencia puede 1. Ordenar la admisión de la demanda si considera que están cumplidos todos los requisitos de la ley, como anteriormente, pues siempre y cuando cumpla con los requerimientos del 340 del Código de Procedimiento Civil. 2. No admitir la demanda por ser contraria a las buenas costumbres y el orden público o por haber provisión de ley en admitir la acción propuesta y ordenar que se subsanen vicios dentro de la solicitud que adolece. Con respecto a la audiencia preliminar, en cuanto a esta etapa procesal, es preciso iniciar con lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, que señala lo siguiente, textualmente: la audiencia preliminar será en forma oral, privada y presidida personalmente por el juez de sustanciación y mediación,
con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados. En la misma no se admitirán cuestiones previas. Si el demandado no concurre, no asiste a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará de forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria al derecho de la petición del demandante, debiendo analizar el juez la pretensión y los hechos expuestos por el actor en la demanda, a los fines de determinar si estos hechos acarrean las consecuencias jurídicas que atribuye el actor. Cabe señalar que concluida la audiencia por no llegar a ningún acuerdo, ambas partes, el juez de sustanciación, mediación y ejecución deben incorporar las pruebas promovidas por las partes en la audiencia preliminar, además de describir brevemente las iniciativas adelantadas por el juez en procura de la composición de la controversia y finalmente deberá remitir al juez de juicio el expediente para la prosecución del proceso en la siguiente etapa del mismo. De la contestación de la demanda, ¿no? El artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que la contestación de la demanda se debe producir dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión, sin acuerdo, de la audiencia preliminar, no existiendo una hora para su realización ni un día específico. Para ello, por lo cual es un lapso y no un término para contestar. A distinción de la oportunidad para la audiencia preliminar se fija un término para su realización. La contestación debe darse por escrito bajo las reglas de la ley procesal, es decir, determinar con claridad cuáles son los hechos invocados en la demanda, se admiten como ciertos y cuáles niega o rechaza. Asimismo, puede ser accionado explanar todos los argumentos que se consideren para mejorar su defensa, los cuales deben ser concordantes de los hechos justificantes del despido, en su oportunidad en la que participó al juez de estabilidad. En la fase del juez de juicio, es preciso iniciar con lo previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo Laboral, que señala lo siguiente, textualmente: al 5.º día hábil siguiente al recibo del expediente, el juez de juicio fijará por auto expreso el día y la hora para la celebración de la audiencia, dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de dicha determinación. En este orden de ideas es preciso señalar que la audiencia oral constituye el acto procesal de las partes en que ambas harán y hacen valer sus correspondientes alegatos, que entendido en esta fase ya no podrán alegarse hechos nuevos, ya que la etapa de alegación precuye a la audiencia preliminar. Ya ellos tuvieron su oportunidad. Vamos a hablar en este momento del amparo constitucional. Una breve definición como tal. Podemos decir que el amparo constitucional es un medio procesal que tiene como finalidad asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Se caracteriza por ser oral, público, breve, sumario, gratuito y no sujeto a formalidad alguna. El amparo constitucional procede contra cualquier acto u hecho u omisión que las autoridades particulares violen derechos o garantías constitucionales y o amenacen violarlos. El amparo puede definirse como aquel procedimiento de carácter jurisdiccional, extraordinario y de gran flexibilidad formal para la protección de los derechos consagrados constitucionalmente, tendiente a lograr el restablecimiento de los mismos de manera efectiva e inmediata. Su naturaleza jurídica. El amparo es una garantía de los derechos, pero que siendo el amparo una garantía de los derechos, podría decirse que es un derecho de garantía y cubre la estabilidad, la totalidad, la estabilidad, la protección total de los derechos inherentes a la persona humana, aun cuando no figuren en ella en los instrumentos internacionales sobre la materia. Como anteriormente dice, es un derecho constitucional, lo que implica que toda persona puede ser amparada ante la violación de cualquier derecho que esté consagrado en la Carta Magna, inclusive cuando no lo esté, siempre y cuando sea un derecho que se considere inherente a la persona. Lo característico de este derecho es que comprende un procedimiento breve, público, oral y gratuito. Garantiza una verdadera y urgente atención. Es por ello que esta garantía restablece o se activa con el fin de restablecimiento de la lesión actual o eminente de un derecho.
Entonces la situación que se busca es restituir. El amparo es aquella cuya garantía estaba resguardada por la norma fundamental y fue lesionada en ocasión de efectuada una situación o dictado de acto, bien sea porque los agentes públicos o los particulares, debiendo conducirse de acuerdo a un precepto de este rango, lo desconocieron o en todo caso lo aplicaron mal. Los efectos que puede generar el amparo constitucional. Puesto que el amparo tiene propósitos cautelares, como efecto causa la suspensión temporal de los efectos de lo que ellos quisieron hacer, ¿no?, como tal, del acto cuestionado, mientras se decide sobre la legitimidad de aquel. Su interposición ha de verificarse por ante el tribunal a que corresponda conocer del medio procesal ejercido para tales fines. Otro efecto, pues generaría que el actor trata de que cesen y dejen de perjudicarlo. Otro efecto es que la consecuencia de la situación, como se pide dentro del amparo, pues puede ser no vinculante para el tribunal que conoce la acción, ya que el proceso de amparo no se rige netamente por el principio de positivo. Porque si bien es cierto que el juez constitucional no puede comenzar de oficio un proceso de amparo, ni puede modificar el tema que llaman decidendum. No es menos cierto que, como protector de la Constitución y de su aplicación dentro de todos los ámbitos de la vida del país. Como lo desprende del artículo 3 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existe el interés constitucional de quienes pidan la intervención del Poder Judicial en el orden constitucional. Que estos que lo solicitaron reciban efectivamente los beneficios constitucionales, sin desviaciones o minimizaciones causadas por carencias o errores en el objeto de las peticiones, como tampoco sin extralimitaciones provenientes del objeto de sus pretensiones, ya que, de ser así, el juez constitucional estaría obrando contra el Estado de Derecho y Justicia que establece el artículo 2 de la Constitución vigente. Tenemos por aquí unas diferencias entre el régimen procesal ante los organismos administrativos de trabajo y los procesos jurisdiccionales ante los tribunales de trabajo. Ok, primer punto, vamos a tratar la diferencia de lado y lado, ¿no? Para más o menos entender el espacio diferencial que existe entre ambas. Entre el régimen procesal de los organismos administrativos de trabajo, como primer punto tenemos que regulan la intervención del Estado en las relaciones de trabajo, en las condiciones y medio ambiente del trabajo y en materia de seguridad social. Esta intervención administrativa, laboral, no se limita en los casos de despido de los trabajadores, sino que consiste en la función pública de más amplias proporciones y de innegable interés colectivo, para garantizar el pleno empleo, la estabilidad de los trabajadores y el control de las condiciones de trabajo. Con respecto a los procesos jurisdiccionales ante los tribunales de trabajo, pues estos asumen los asuntos contenciosos del trabajo que no estén sometidos a los organismos administrativos de trabajo, como es el caso del procedimiento de fuero sindical, fuero maternal, conciliación y arbitraje, inclusive arbitraje de los conflictos colectivos, tramitación de despidos masivos y de despidos por razones tecnológicas o económicas, que no constituyan procedimientos de calificación de despido intentados en la función de la tutela de la estabilidad relativa establecida en la Ley Orgánica del Trabajador y las Trabajadoras. Estos tipos de situación pues deben ser resueltos por los jueces con competencia en materia de trabajo. Se regula la actividad de la administración en la aplicación de las normas de la Ley Orgánica del Trabajo y demás disposiciones de carácter laboral. En consecuencia de regulación por las normas laborales de esa función interventora es la existencia de un derecho administrativo laboral y por ende es una administración pública laboral de una administrativa laboral y de procedimientos y actos administrativos laborales. Por el otro lado, tenemos que el procedimiento laboral ordinario tiene dos instancias, de manera que la sentencia dictada por un juez de primera instancia puede ser realizada por un juez de alzada. El procedimiento se inicia mediante escrito o libro de demanda presentada por el actor, el cual, si no está asistido por un abogado, podrá presentar su demanda en forma verbal ante el juez de trabajo
la cual reducirá a escrito de forma de acta. Bueno, espero que les haya satisfecho la exposición y haya llenado sus expectativas. Muchas gracias, que tengan buen día.